face and I laughed. I guess what I've been saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos al ciclo de conversación que vamos a comenzar este mes, con motivo también del mes del mutualismo y con nuestra acción característica que es llegar a todos los puntos del país en esta acción federal, que es acercar el conocimiento, generar las redes y todo lo que a ustedes también les puede servir más allá de los contenidos que se imparten en los cursos, que es una de las características de los cursos y de las conversaciones que llevamos a cabo siempre en estos espacios. Este ciclo de conversaciones tiene dos objetivos. Primero, para contarles también un poquito los cursos que comienzan en la nueva edición de noviembre, en los cuales ya se pueden anotar, y la intención concreta es que los profesores, y por iniciativa de ellos también, acercarles a través de 4 charlas, conceptos, herramientas y la mirada de ellos con respecto a estos nuevos escenarios, a estos nuevos contextos, con una mirada positiva, ¿no? De cuáles son las acciones que nosotros podemos generar desde nuestros espacios y cuáles son la nueva mirada que tenemos que tener desde un lugar que nos permita activarnos. Seguramente va a modificar nuestro entorno en muchos sentidos, tanto en lo emocional, en lo laboral, en lo económico, en lo social, y justamente la intención de estos espacios es poder traer fortalezas que nos permitan tener herramientas, que nos permitan activar esa parte de nuestras sensaciones y nuestras emociones que traccionen positivamente, no solamente para nosotros, ¿no?, sino para nuestros entornos. Los voy a dejar con el licenciado Corradini, Gustavo Corradini, y con el licenciado Fernando Menzi. Ellos van a dar la primer charla de este ciclo, con la intención de lo que nosotros veníamos comentando. La temática es reconversión comercial, un plan de acción para impulsar. Me voy a poner los anteojos porque estoy intentando focalizar, para impulsar el comercio en contextos de crisis sanitaria y económica, algo que no nos escapa a ninguno de nosotros. Así que chicos, bienvenidos, el espacio es de ustedes, y al final, en el chat, ustedes pueden ir haciendo las consultas, las preguntas, y después los profesores las van a responder. La idea es que planteen incluso sus experiencias para que pueda nutrirse de ellas y que sea un espacio de debate también. Gracias profesores, los dejamos en sus manos. Bueno, buenas tardes. Es un gusto comenzar una actividad de esta naturaleza, fundamentalmente por muchos motivos, porque además de lo importante que resulta trabajar dentro de una institución como Aprender en Red y representar y tener, digamos, una audiencia calificada, con todos los que conforman el gran núcleo de la Confederación de Mutuales, y todos los invitados que se han sumado. Bueno, es doble o triple la responsabilidad, el gusto y la responsabilidad de, bueno, poder compartir fundamentalmente ideas que tienen que ver con la actualidad, a la cual, como bien decía recién en la presentación Marita, no nos escapamos. Yo voy a comenzar y después le voy a dar la palabra a Fernando Menzi, y ahora voy a compartir digamos, los elementos que nos van a guiar en la charla, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Cuando nos propusimos
trabajar como con este espacio, tratando de ser también lógicos en cuanto al tiempo disponible. Conversando con Fernando decíamos qué importante que es un tema tan complejo y tan difícil en una instancia donde en general la mayoría de la gente que uno escucha o ve diariamente tiene un signo pesimista o de gran, digamos, angustia por lo que se está viviendo. Decimos, bueno, de alguna manera la responsabilidad, en este caso nuestra, es tratar de brindar algunas ideas que puedan transformarse en herramientas a partir de incorporarlas, masticarlas, darle la forma de cada uno de los contextos propios, de los emprendimientos o propios o donde trabajamos, y así tratar de tener alguna dosis del optimismo que se necesita absolutamente en cualquier circunstancia, pero más aún en esto. Me gusta empezar siempre con una frase, en este caso que tiene que ver con justamente lo que se refiere al cambio, y en definitiva siempre estamos cambiando. Es decir, nada hay absoluto, porque constantemente necesitamos, más allá de una circunstancia tan puntual, tan dura como la que estamos viviendo a nivel mundial, en todas las etapas, si nos ponemos a repasar, incluso aquellos que ya pasamos la barrera de los 50 años, en todas las etapas hemos tenido momentos donde lo que pasó, en cierta manera uno lo termina añorando con cierta nostalgia, pero rápidamente es porque estamos ya insertos en el cambio. Entonces, uno se da cuenta del cambio cuando ya lo está viviendo. Es muy difícil también pronosticar, lo vemos constantemente en todos los ámbitos, no solo con el tiempo, que siempre le terminan desacertando. También en la economía vemos grandes y prestigiosos economistas que hacen pronósticos de todo tipo, y no sé si es mala suerte, creo que no, que nunca se cumplen, o se cumplen a medias tanto los catastróficos, como aquellos que a veces pecan de súper optimistas. Creo que en definitiva nos damos cuenta del cambio cuando ya estamos absolutamente insertos, pero constantemente tenemos esta necesidad de innovar. Justamente el gran disparador del ser humano es encontrarse con el problema. Y el problema, que en nuestra acepción natural, el primer significado que le damos es negativo. Estoy con un problema, esto se transformó en un problema. En realidad, en el análisis objetivo de la palabra, el problema es justamente la potencia que necesita la necesidad que está latente para intentar la solución. Si no hubiese problemas, digamos, en la acepción bien estricta de la palabra, seguramente todavía estaríamos en la edad de piedra, en la edad del fuego, cuando el hombre descubrió que necesitaba el fuego para subsistir, para generar calor. Y así como vemos en esta figura sintética, llegamos a casi premonitoria, esta figura, que hace años que la tengo, que hoy nos encuentra plenamente sentados y conectados, ¿quién diría?,
haciendo este tipo de charla y de compartir a través de nuestras computadoras. Los que somos un poquito más grandes nos vamos a acordar de un dibujo animado, los supersónicos, y veíamos como una cosa imposible, y creo que ya hemos superado esas cosas. Solamente falta que vuelen los autos. Pero bien, si detectamos este problema que nos lleva a activar esa necesidad, que siempre está, indudablemente hay un paso fundamental que es, como cualquier necesidad que intentamos satisfacer, es hacer la acción de satisfacerla. Es decir, si yo siento cierta intensidad en un determinado momento, me pica la garganta o siento seca la boca, asumo que tengo sed, y bueno, para resolver ese problema, debo apelar a levantarme al menos de donde estoy y buscar un vaso de agua o un vaso de gaseosa, lo que quiera tomar. A esta hora quizás una cerveza. Pero fundamentalmente hace falta una acción. Entonces, si tomamos ese mismo principio tan básico de una necesidad tan básica, la necesidad de innovar en cualquier organización y orientada hacia el motor de una organización, como termina siendo lo comercial, aún en actividades sin fines de lucro. Porque aquellas actividades sin fines de lucro, lo mismo necesitan, por ejemplo, asociados. Y, en definitiva, para asociar gente, hay una acción muy clara de gestión, de accionar de tipo comercial. Entonces, en esta charla no queremos dejar ninguna actividad afuera, porque no tiene que ver con la finalidad, sino que tiene que ver con la esencia de lo que es el motor que es de cualquier organización, que es la captación de clientes, de afiliados, de asociados, incluso, sin faltar el respeto, por cierto, si fuéramos una iglesia, de fieles. Entonces, desde este punto de vista nos planteamos esquemáticamente que para que podamos trasuntar desde la idea o desde este fuerte deseo, consecuentemente necesidad de innovar, tenemos que, para llevarlo a la práctica, un esquema que hemos tratado de simplificar al máximo. Y entonces, cómo explotamos esa idea, luego cómo podemos trazar el rumbo, el plan, el direccionamiento y consecuentemente ir a la acción. Entonces, este es el esquema sobre el que nos pretendemos parar en esta disertación, fundamentalmente entendiendo que tan importante como detectar esa necesidad, es esencial cómo bajarlo al sentido práctico y al sentido concreto de acción. Entonces, primero lo primero. ¿Y qué es lo primero? Como decíamos, pensar. Ciertamente, en cualquiera de los ámbitos en que nos desarrollamos, en el mundo de las organizaciones, pero también en un ejemplo más rutinario, más diario, como puede ser el hecho de hacer algún deporte entre amigos. ¿Cuántas veces hemos escuchado, pero qué hiciste? O fíjate qué atolondrado, fíjate que fuera de lugar. Y cuando uno repasa la acción detenidamente, como que la primera autocrítica o la crítica grupal es, pero si lo hubiéramos pensado, ¿sí? Y muchas veces no pensar o actuar por el impulso tiene que ver con algunas urgencias
que en el momento son como trascendentales y que después el haber cubierto la urgencia a veces hace que la acción, la mala acción, implique volver 3 o 4 veces o invertir 3 o 4 veces más tiempo del que se hubiera verdaderamente invertido pensando. ¿Sí? Digo, esto es un ejemplo muy clásico del mundo comercial, como por ejemplo cuando se requiere contratar un vendedor o un comercial para un equipo, para una acción, y no se define el perfil, no se define la estrategia de la acción, no se define el horizonte hacia dónde. Entonces, se incorpora una persona a la cual tampoco se le transmite, tampoco se la capacita porque no hay tiempo, y después nos encontramos con que los resultados son mucho menos que satisfactorios. Y consecuentemente, hay que revisar toda la acción y además, de alguna manera, sumarle a ese ya doloroso momento de repasar y de perder ese tiempo adicional, los costos asociados. Entonces, nunca es tanto el tiempo que lleva planificar y pensar en primer lugar para hacer o intentar hacer las cosas bien desde el primer momento. Y no siempre seguir ese dicho tan popular, arranquemos y vamos acomodando los melones en el camino. Digamos, arranquemos la chata, es un dicho muy del campo, y los melones se van acomodando en el camino. En realidad, el desafío de cualquier organización tiene que ver con aumentar la efectividad. Por eso es tan importante en el horizonte comercial tener un sentido de pensar a dónde nos queremos dirigir. Si nosotros sabemos que en cualquier tipo, insisto, cualquier tipo de rubro, como hemos definido para poder darle toda la amplitud necesaria a esta charla, en cualquier tipo de rubro se da la lógica de este embudo, muy famoso embudo de la venta. Sabemos que de todos quienes nos visiten, ya sea físicamente, ya sea hoy más que nunca a través de los medios digitales, como lo vamos a ver a partir de unos minutos con el profesor Menzi, todos sabemos que de toda la cantidad de contactos que hagamos, lo que se va a transformar efectivamente en venta o en afiliado o en asociado o en cualquiera de los nombres que queramos darle a nuestros clientes, sabemos que la proporción va a ser, digamos, mucho menor la cantidad de efectivos versus la cantidad de visitas como está sintetizado en esta figura. Ahora bien, ese embudo va a tener una base más ancha en cantidad y más chiquita en cantidad hacia abajo si nosotros no acertamos, por ejemplo, al mercado al que nos queremos dirigir, al segmento al que nos queremos dirigir. Si yo, por ejemplo, quisiese vender bicicletas y apunto a un segmento donde muy grande en edad, donde ya están casi imposibilitados, digamos, van a ser muy poca la proporción, o va a ser mucho menor la proporción de si yo apunto un segmento de personas en una edad, en una franja, incluso en una condición económica para poder comprar. Es decir, el hecho de que muchas veces nos inviten con determinadas herramientas a contactar esto insisto, lo va a explicar mejor Fernando, pero muchos contactos no nos garantiza de alguna manera lo más importante para la gestión, que es o que resulta la efectividad. Entonces, el pensamiento nos lleva valga la redundancia, a identificar elementos, a pensar en elementos que nos ajusten las herramientas que vamos a disponer para la contactación y que mejore
esa tasa de efectividad. Hoy, las herramientas tecnológicas nos permiten muchas mejores posibilidades que las que disponíamos no hace muchos años atrás. Aspectos claves que tienen que ver con esto, en la definición del pensamiento. Primero, como cada vez que me toca trabajar con un equipo de ventas, incorporamos una nueva persona, entender cuál es la esencia de nuestro negocio, de nuestro rubro, en qué se compone, qué puedo sintetizar. Si, por ejemplo, tengo una mutual con fuerte pregnancia en temas que tienen que ver con la salud, ¿cuál es nuestro centro, nuestra esencia? ¿Es la salud? No, es la cobertura de la salud, es el seguro de la salud. Muchas veces ocurre que por ejemplo, empresas de medicina prepaga, con las que me ha tocado trabajar bastante de cerca, cuando incorporan los vendedores, bienvenido al sector de la salud. No, un momento, no. Digamos, trabajamos con la salud, pero esencialmente trabajamos con un sistema que permite asegurarnos ante una eventualidad de salud. Entonces, el negocio se parece más al de una empresa de seguros que, por ejemplo, al de una clínica, que tiene otra lógica, que tiene otro tipo. Cada vez que uno pueda sintetizar cualquier negocio, lo que va a encontrar en esto de la esencia es cuál es la lógica básica. Digamos, la lógica básica, por ejemplo, de una empresa de seguro es tener muchos afiliados, muchos asegurados, que tengan un buen comportamiento y que tengan un bajo nivel de accidentes. Porque el sistema de ingresos permite que aquellos que tengan un accidente sean cubiertos en función de que muchos no lo tengan. Imaginemos el negocio al revés. Imposible, inviable, catastrófico. Más allá de eso, en cualquier negocio, si tomamos un negocio básico, un negocio familiar, una empresa familiar dedicada, por ejemplo, a tener un pequeño almacén en la propia casa, jugando con extremos de ejemplo. También entender la lógica de cómo funciona el sentido de tener determinada mercadería de acuerdo al lugar o al barrio más inmediato que van a ser los clientes más inmediatos que voy a tener. Si yo tengo mercadería que no responde a ese tipo de perfil, evidentemente no voy a tener rotación, y si no tengo rotación, me termino comiendo el capital de trabajo, ¿sí? Porque necesito vivir. Entonces, detenerse y transmitir en cada uno de los integrantes que trabajan en un área comercial esto de la esencia del negocio. A partir de ahí, uno puede usar la herramienta que viene del mundo del marketing y que es la segmentación. Que la segmentación no es cortar, como inmediatamente asociamos la idea de segmento, de cortar un mercado, sino que es agrupar por características comunes. Entonces, hoy el agrupamiento se hace todavía más interesante porque se disponen mejores herramientas para, por ejemplo, entender mercados más complejos, como antes definíamos los jóvenes. Pero el universo de los jóvenes hoy se divide en montones de grupos, por ejemplo, aquellos que son amantes de la vida natural, aquellos que son amantes de la tecnología, y así podemos encontrar como tribus, digamos, específicas, con gustos distintos, con formatos distintos. Entonces ya no hablamos de un perfil de joven nada más que por su pertenencia a una franja etaria, sino que fundamentalmente nos tratamos de aprovechar, en términos de entender mejor ese segmento, de aquellas componentes que hacen a su característica, y que eso hace a su característica como potenciales usuarios o compradores.
En definitiva, preguntarnos constantemente quién es nuestro cliente. Porque esa pregunta nos tiene que atravesar, porque si no, vamos a perder el sentido de innovación y lo vamos a perder. El cliente hoy de cualquier rubro es cada vez más efímero, porque encuentra mejores satisfacciones en aquel que innova o que el cliente ve cómo responde mejor a sus expectativas. Por eso el sondeo permanente, es decir, quién es nuestro cliente y estar determinando permanentemente, testeando nuestra cartera, si tenemos una cartera más bien dimensionable, o si vamos a atacar nuevos mercados, tener bien claro a quién nos vamos a dirigir. No siempre el comprador coincide con quien usa. El ejemplo más fácil de ver esto es, muchos padres o madres me van a entender, cuando hablamos de la PlayStation para que jueguen nuestros hijos. Y uno intenta comprar con su poder de negociación y su conocimiento, y el que va a usar la PlayStation y seguramente no va a hacer lo que esperaba, siempre nos pasa, va a ser nuestros hijos. Y seguramente le va a encontrar montones de errores y defectos porque el papá no supo comprar. Entonces, montones de situaciones tenemos donde no siempre quien compra, pensemos en la compra organizacional, el comprador prácticamente no usa o usa muy pocas cosas de las que termina comprando para su organización. Pensemos en una empresa, por ejemplo, industrial, todo lo que se compra para el insumo de fabricación, seguramente quien hace la compra no tiene absolutamente nada que ver con el uso de eso. Y así podríamos, pero esa identificación es clave para quién va a ejercer la acción comercial o quiénes van a ejercer la acción comercial. Y de alguna manera, lo que cada vez trabajamos más hoy es, dentro de esos segmentos identificados, a su vez, microsegmentar, es decir, enfocar más al usuario, y dentro de ese usuario que he determinado como relevante para mi negocio, para mi rubro, encontrar dentro de ese grupo especial, supongamos, jóvenes con tendencia naturista, que según una nota que leí hace poquito, está en el orden de los 4 millones de personas en el país. Así que ya no es un segmento pequeño ni mucho menos, y en las grandes urbes hay cada vez más esta tendencia. Ahora bien, dentro de ese segmento, no es lo mismo jóvenes que tienen esta vida naturista como un modo de vida a aquellos que la incorporan como parte de su vida. Es decir, hay personas que consumen alimentos naturales y demás, pero mantienen un estilo de vida, llamémosle, fuertemente ligado al mundo del trabajo y las organizaciones, y hay otros que definitivamente adoptan una vida naturista en todo sentido. Y esto que muchas veces malamente se denomina como hippies o como personas que viven más rudimentariamente. Entonces digo, dentro de un segmento podemos tener estos microsegmentos con diferentes mensajes, siempre hablando de un determinado producto. Y bueno, ahora lo dejo a Fernando, que continúa con la segunda parte. Gracias, Gustavo. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes a las personas presentes. Está buenísimo compartir este rato. La verdad que es poquito el tiempo, así que hemos tratado de incorporar al menos conceptos claves, disparadores, ideas que puedan de alguna manera impulsarlos o motivarlos a ustedes en el campo en el que están actuando. Justamente la parte que me toca es la parte de ya cuando, digamos, ponemos en marcha el plan de acción. Y la idea acá es, vamos a incorporar algunas ideas, digamos, clave, algunas ideas que tienen que ver con las herramientas. Mucho de lo que hacemos o de lo que se hace
en Aprender en Red tiene que ver con cómo llevarnos a la práctica. Es decir, salir un poquito del mundo de la teoría y entrar a lo real. Y lo real hoy nos indica, bueno, una serie de sensaciones que está bueno entenderlas, comprender y posicionarnos de una manera acorde a estos nuevos tiempos que estamos viviendo. Y yo digo que, bueno, que para ponernos en marcha necesitamos ser dos cosas. Necesitamos ser previsores y necesitamos ser proactivos. Algo de esto, así digamos, rudimentariamente, de alguna manera lo fue enunciando Gustavo antes en su conversación. Digamos, básicamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hoy estamos expuestos a muchos más riesgos que antes. Es decir, siempre hay riesgos, el riesgo empresarial, el riesgo comercial, el riesgo de hacer algo y que no resulte, el riesgo de perder dinero, el riesgo de no generar interés, etc. Pero hoy, puntualmente hoy, en esta circunstancia que estamos expuestos a otros riesgos, principalmente el riesgo sanitario, y entonces, como en todas nuestras organizaciones, sea cual sea el rubro, dependemos de gente y necesitamos esos recursos humanos para poder llegar al destinatario final de todo servicio, de todo producto, que es el cliente, o el afiliado, o el fiel de la iglesia, como decía Gustavo. Y nosotros necesitamos que esa gente pueda estar operativa, que pueda estar activa en su puesto de trabajo, y encima además tiene que estar motivada, y con todo un bagaje de incomodidades, de situaciones que por ahí no son las más motivadoras para desarrollar una tarea o un trabajo, como puede ser atender a un cliente con barbijo, con el alcohol en gel, con el distanciamiento. Entonces tenemos que entender que primero, como decíamos, dependemos de la gente, es decir, la gente es el recurso principal que nos va a unir, o que va a unir nuestro servicio, nuestro producto con el destinatario final, que es el cliente. Entonces, esto de ser precavido, de ser previsor, o de ser cauto, de anticiparse a lo que va a pasar, de adaptarse a lo que va ocurriendo, y de posicionarse y adaptarse, es sumamente importante. Es decir, si antes uno leía una nota sobre marketing o veía una conferencia, los especialistas, los grandes pensadores del marketing y de las organizaciones y los conferencistas dicen, bueno, estamos en un mundo muy competitivo, es decir, bueno, cada vez tenemos que ser más creativos, cada vez tenemos que ser más eficientes. Todo eso es cierto, y hoy más todavía, porque hoy encima los recursos son mucho más finitos, estamos todos bastante más complicados en cuanto al campo de acción, y bueno, esto requiere esta capacidad, digamos, de fallar menos, que para colmo se contradice de alguna manera, es decir, se hace más difícil aún, porque obviamente cuando más errores cometemos es cuando improvisamos. ¿Y cuándo improvisamos? Cuando las cosas cambian. Entonces, la verdad es que, como se puede advertir, este contexto, este ambiente, hace más difícil poder siempre estar acertando. Pero bueno, el pensamiento tiene que ser ese. Por eso es importante que haya un plan, por eso es importante que uno pueda percibir el entorno, que uno pueda entender. Y yo digo, bueno, por ahí no solo pensar antes de la acción, sino también, una vez que ya hacemos la acción, Gustavo lo mencionó también, hacer lo que yo llamo el action review, es decir, revisar lo que hicimos, evaluar, analizar los resultados, ¿no es cierto? Que para colmo, muchas veces, y sobre todo si permanentemente estamos improvisando, más que un action review, es un control de daño. Es decir, bueno, a ver, veamos qué rompimos con esto que hicimos, ¿no? Pero bueno, se trata de ir tratando de cambiar ese paradigma y ser más eficientes. Y ahí podés pasar de Filmin a Gustavo. Y que es también, digamos, esto de
la proactividad, esto de ser proactivo. Estamos hablando de desarrollar en nosotros, y no solamente en nosotros, sino en nuestros equipos de trabajo, este componente de la proactividad, esto de estar conectados, de ser activos, de tener iniciativa. Y hay una cosa que me parece fundamental que está muy relacionada con esto de ser proactivo, que es el ser resilientes, es decir, desarrollar la capacidad, y es una capacidad blanda, ¿no? Pero desarrollar la capacidad de poder levantarnos cuando nos caemos, porque es inevitable que en este contexto nos vamos a tropezar y nos vamos a caer. Quizás es algo que antes en una de esas no estaba tan presente, pero hoy, con las situaciones que está habiendo, con estas corridas de contagio, es muy probable que tengamos que nos veamos expuestos a diferentes tipos de situaciones, de circunstancias, y es importante que desarrollemos la capacidad de poder reinventarnos, levantarnos nuevamente y salir y estar motivados y desarrollar cosas nuevas. Pero hay otras cosas también que podemos hacer. Podemos pasar a la siguiente filmina, y una de esas cosas es revisar la estructura. Es decir, en todo ambiente comercial, el personal de contacto es el componente, digamos, de vinculación nuestra, de nuestro servicio, de nuestro producto con el cliente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tenemos que indagar, de acuerdo al plan que tenemos y a las etapas que podemos avisorar que vienen por delante, ver cómo planificamos esa estructura. Esto tiene que ver con que cada vez más, hoy más que nunca, esa estructura tiene que ser flexible, tiene que ser variable. Nosotros tenemos que poder saber que si el mes que viene tengo una campaña y el otro tengo una determinada acción, o hay una crisis que está afectando en tal manera a nuestro producto o nuestro servicio, tengo que poder ser lo suficientemente ágil para modificar esa estructura de acuerdo a las necesidades y a la demanda. Esto muchas veces en marketing hay una puja, porque muchas veces marketing genera una acción comunicacional, entonces sale, por ejemplo, no sé, una serie de spots o de avisos en radio, en TV, o por internet, por las redes sociales. Entonces de repente eso genera un aluvión de consultas, de preguntas, de interesados, y si no hemos tomado las previsiones del caso, no tenemos una estructura preparada para atender esa sobredemanda que se genera, entonces fracasamos, y todo lo que invertimos en publicidad o en acciones de marketing de repente se nos cae por no haber sido previsores, por no haber sido cautos en nuestra planificación. Vamos a hablar más adelante de una palabrita que a mí me encanta, que es lo integrado, ¿no? El marketing integrado, o la integración de las áreas que componen la empresa, esta famosa pelea entre ventas y marketing y publicidad. Bueno, eso me parece que se resuelve integrando a las áreas y no manteniendo los compartimientos como estancos, ¿no? También adecuar los sistemas de organización, es decir, en lo más elemental, digamos, no solo reorganizamos turnos de trabajo, no solo reforzamos el trabajo vía virtual, de manera online, con el teletrabajo. Hoy nos vemos obligados también a restringir reuniones presenciales, nos vemos obligados a restringir viajes para evitar situaciones de posibles contagios, etc. Entonces, tenemos que ser hábiles, que seguramente muchos de ustedes ya lo han hecho, pero hay que estar dispuestos a ir un poco más allá, a implementar herramientas nuevas, herramientas como el Zoom, el Meet, que nos permiten llevar a cabo reuniones o situaciones como estas que estamos haciendo ahora, o por ejemplo, adecuar nuestros puntos de venta. Si no tenemos la posibilidad de tener punto de venta offline, adecuar un punto de venta online. Hay aplicaciones muy interesantes, muy buenas, que son de muy bajo costo, incluso algunas gratuitas, que nos permiten implementarlas con una pequeña capacitación y nos permiten controlar
nos permite controlar la evolución de los proyectos. Por ejemplo, Asana es una herramienta muy buena para eso. Después, tableros de control que podemos ir controlando de cerca, a pesar de que estemos de lejos, para ir viendo cómo es la evolución, bueno, de las ventas, de las operaciones que se concretan, de los interesados que puede haber, etcétera, etcétera. También adecuar el soporte físico, ¿no es cierto? Que esto que tiene que ver también con lo que hablábamos al principio, de ser previsor, de ser precavido. Tampoco podemos hacer acciones desde lo comercial que nos traigan aluviones de gente donde no vamos a poder respetar ciertos parámetros de distanciamiento, donde no vamos a poder respetar los protocolos de seguridad, es decir, de higiene. Entonces, todas estas cosas son las que de alguna manera estoy tratando de hacernos ver que tenemos que estarlas de alguna manera pensando. Todo esto, ya vamos a ir a esta filmina, todo esto lo podemos redondear en la acción permanente de revisar la servucción de nuestra organización. ¿Qué es la servucción? La servucción es algo que el cliente no ve la servucción, el cliente lo que ve es el servicio, el usuario lo que ve es el servicio, es decir, el resultado final del producto o del servicio que estamos entregando. Hay una frase que dice, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Bueno, en esto otro, la frase sería, detrás de todo gran servicio está la servucción. Es decir, es todo lo que hacemos, todos los procesos involucrados en la elaboración del servicio, en la producción y en la entrega del servicio. Es determinante esto para la calidad de lo que estamos brindando. Entonces, podemos resumir todo esto de la revisión de la estructura, del personal de contacto, sistema de organización y soporte físico en la servucción. Es muy interesante que lo tomemos como un elemento súper clave, digamos, a la hora de pensar y de repensar la organización y nuestro plan comercial. Y como estamos hablando justamente de las, digamos, de pasar a la acción, tenemos que revisar también nuestros objetivos comerciales. Y uno se plantea cómo llegar a más clientes, o cómo venderle más a los clientes que ya tenemos. Y entonces, bueno, ahí surgen un pensamiento clave que quiero compartir, es que está demostrado que es 5 veces más fácil venderle a un cliente que ya tengo que a uno que no tengo. Entonces eso nos da una idea de dónde debemos concentrarnos o dónde debemos poner el mayor acento. Esto no quiere decir que no nos interese captar nuevos clientes, de hecho, también lo vamos a ver como una necesidad de acción. Pero quiero que tengamos esto en mente, porque muchas veces, en el esfuerzo de salir a captar nuevos clientes, echamos por la borda los que ya tenemos, que son los más fieles, que son los más leales, que son los que nos acompañan hace mucho más tiempo. Y es muy importante que los departamentos de marketing y los departamentos comerciales inviertan tiempo en sus clientes actuales. De hecho, yendo un poco más allá, está la famosa ley de Pareto, que es que en muchos casos esto se repite, que es que con el 20% de los clientes generamos el 80% de las ventas, ¿no es cierto? Bueno, esto es aplicable a un sinnúmero de otras facetas de un negocio, pero es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces esos clientes, o esos afiliados, o esos asociados, o usuarios, como quieran llamarle, que tenemos hace 10 años, hace 15 años, son los que más olvidados tenemos nosotros en nuestros departamentos comerciales. Entonces, esto es muy importante. ¿Y cómo hacemos para venderle más a los clientes que ya tenemos? Bueno, algunas herramientas importantes en esto son el cross-selling y el upselling. ¿Qué son estas dos herramientitas que las comento, digamos así, muy, muy sucintamente, ¿no? El cross-sell o cross-selling es la venta cruzada que hacemos con, por ejemplo, el cliente que se sienta en un bar y pide un café. El mozo que le va a ofrecer una media luna, o un jugo, o un tostado. Es decir,
que el cliente viene buscando un producto principal que tiene en mente y nosotros le ofrecemos un producto complementario que nos va a permitir a nosotros mejorar esa facturación individual. Yo lo doy en este ejemplo, pero es como para que cada uno desde su lugar y desde su puesto piense qué podría hacer cada uno con la persona que tiene al frente. Entonces, si es una computadora, alguien que viene a comprar una computadora, le ofrezco una impresora, le ofrezco un escáner, le ofrezco un mouse óptico, etc. Es decir, la idea siempre termina siendo facturar más, pero también, al mismo tiempo, lo que pretendemos con esto es brindarle una mejor experiencia a nuestro cliente. En definitiva, se supone que todo lo que le ofrezcamos va a ser para su beneficio también. Y el ejemplo del upselling, es, digamos, básicamente apuntar al aumento del ticket promedio, que si bien es parecido al objetivo del cross-selling, en realidad en el upselling lo que hacemos es vender más de lo mismo. Entonces, para el cliente que viene al bar y nos pide el café, le ofrecemos el café en jarrito. Es un producto un poquito más grande que obviamente tiene un valor mayor. Uno a veces subestima este tipo de herramientas, pero en realidad, pongámonos a pensar que si tengo un bar donde tengo, no sé, pongamos un ejemplo, 8.000 tickets por mes, si yo en esos 8.000 tickets sistematizo que mi vendedor, que sería en este caso el mozo o la camarera, sistematizo que haga venta cruzada y que haga upselling, seguramente mi facturación se va a incrementar mucho. Lo que pasa es que hay que hacer un control y un seguimiento e instruir, tenemos que ser creativos, así como decimos, te ofrezco el café en jarrito en vez del pocillito chico, te ofrezco, en vez de irte 7 días al exterior, para las agencias de turismo te ofrezco 10, porque realmente si vas a hacer el esfuerzo y te vas a ir a tal país, estaría bueno que te quedes unos días más para poder conocer en mayor profundidad y aprovechar ese viaje. Entonces, siempre lo que estamos logrando es, al mismo tiempo, un aumento de nuestra facturación y una mejora en la experiencia del cliente. Así que bueno, ahí tenemos por lo menos dos conceptos interesantes para tener en cuenta. En definitiva, esto de lo que se trata es de, yo siempre digo que es pasar de la mera visión del despachador de un producto o de un servicio a un verdadero vendedor. Es decir, no la persona que se va a conformar con venderle al cliente lo que el cliente vino a buscar, sino aquel que pudo venderle algo más a ese cliente, ¿no es cierto? Pero bueno, como nada es suficiente, y ya habíamos dicho que también tenemos que salir a buscar nuevos clientes, bueno, hay un montón de herramientas. La verdad que en este tiempo tan apretado es difícil por ahí explayarnos, pero desde aquello de diversificar nuestra oferta, de crear nuevas opciones, pensando siempre en el perfil de nuestros clientes, qué otras cosas podemos ofrecerle, diferenciando nuestro producto o nuestro servicio del competidor, realizando eventos, por ejemplo, como estos, así virtuales, online, donde podamos brindar contenido a nuestros usuarios y que eso también de alguna manera termine redundando en un desarrollo comercial, en páginas de sitios web de otros, en blogs, notas periodísticas, haciendo campañas de referidos con nuestros propios clientes, invitarlos a que nos traigan un amigo, un familiar o un pariente, digamos, para que se incorpore a nuestra organización, hacer acciones de prospección, un poco lo que estaba mencionando también Gustavo, la segmentación, la microsegmentación, son todas herramientas súper válidas que por supuesto es imprescindible planificarlas, circunscribirlas a un plan organizado, ¿no es cierto?, de trabajo. Y encima con las particularidades de estas épocas donde tenemos que trabajar para reducir tiempos de atención, tiempos de entrega, tiempos de producción, tenemos que optimizar costos, entonces tenemos que pensar en el aprovechamiento de los insumos, en disminuir los desperdicios, las pérdidas, o los tiempos ociosos. Es realmente, digamos,
el desafío es grande porque casi, como decíamos al principio, no hay mucho margen de error y encima estamos casi empujados a estar improvisando cada vez más. También esto de crear nuevos canales comerciales, pensar si tenemos punto de venta offline, incorporemos punto de venta online, hagamos alianzas con otras marcas, con otras empresas, generemos nuevos canales comerciales. Es decir, hay muchas cosas que podemos ir haciendo. Pero bueno, hasta ahí hemos visto un montón. Ustedes disculpen porque quizá voy un poquito rápido, pero es por esto del tiempo apretado que tenemos. Hemos visto un montón de cosas, pero también sabemos que hay nuevas maneras de comunicarnos. Por eso decíamos, ser proactivos también significa que nos podamos reinventar, que nos podamos actualizar y ayornar a los nuevos tiempos e incorporar herramientas nuevas. El marketing digital, el marketing actual nos ofrece una variedad tan grande de recursos y de herramientas que tampoco son tan, a veces uno se asusta porque los ve un poco a la distancia, pero en realidad hay muchísimas herramientas y no son tan difíciles de implementar. Está lo que es contenido rápido, contenido de contexto, las redes sociales, el web chat, los landings, los voice marketing. Es decir, hay una batería tan importante de cosas que podemos hacer desde el marketing, fabulosa. Pero ¿qué pasa? Y acá es donde nos volvemos a juntar con la disertación del profe Gustavo. El marketing tradicional no desapareció. Hay un montón de herramientas que siguen existiendo, que son, están muy vigentes, que son muy aplicables e incluso en algunos casos hasta nos dan un mejor resultado que alguna de las herramientas nuevas, modernas y digitales. Y bueno, Gustavo tiene un ejemplo, me encanta el ejemplo de Gustavo. Contanos, Gustavo, ¿cómo es tu...? No, siempre decimos que muchas veces cuando sale una nueva herramienta, en este caso hoy prácticamente todo el universo de profesionales ligados a este mundo de la publicidad, marketing, que en definitiva, como bien decía Fer, tienen que ver con los soportes de la acción comercial propiamente dicha. Es como que sale una nueva herramienta y como que dejara de lado la anterior. Y en definitiva es marketing digital y marketing. Como digo, el ejemplo que uso siempre es cuando existía solamente la radio como medio de comunicación masivo y la llegada de la televisión, dijeron, muere la radio. Jamás murió la radio. Y es más, si se comparan las audiencias, creo que han sido siempre creciendo. Y cuando vino las nuevas herramientas de comunicación, Netflix, y es cierto, la audiencia quizás promedio puede sentir alguna sensibilidad, pero sigue estando también la televisión. Y así, entonces tenemos la radio, el cine, que también teóricamente iba a matar, o la televisión iba a matar al cine, y cada uno se tuvo que ir adaptando en el terreno de tener lo mejor o potenciar sus herramientas. Imaginemos la radio sin la posibilidad de lo visual, pero potenció sus herramientas. De hecho, hay algunas radios que tienen transmisión en vivo con cámaras que están filmando a los locutores. Digo, como un proceso de intentar, desde la herramienta, desde la genética propia del negocio, adaptarse. Por supuesto, también tenemos rubros que han desaparecido fruto de la innovación. Pero digo, en términos de lo que es el centro de la necesidad de la comunicación, en este caso, cualquier organización necesita captar, ya, como dijimos, afiliados, clientes, el nombre es captar y mantener. Bueno, las herramientas de soporte se suman, no se eliminan unas con otras.
Entonces las herramientas de marketing tradicional no han muerto, sino que se deben adaptar contextualmente a esta nueva etapa. Exacto. Nosotros hablamos, y una de las cosas que cuando conversábamos sobre planificar esta disertación con Gustavo, hablábamos de un concepto que nos gusta mucho, que compartimos esta idea con Gustavo, que es el marketing integrado, ¿no? Es decir, no importa si las herramientas que empleamos son nuevas, son el último grito, son modernas o son clásicas y tradicionales. Lo que hacemos es complementar todas estas herramientas, articularlas, darle un sentido a cada recurso dentro de un plan que esté también integrado. Es decir, no solo que nos permitamos a nosotros mismos implementar cosas nuevas, sino también reinventarnos con lo clásico, porque realmente hay un montón de herramientas que están muy, muy vigentes del marketing tradicional, y sería limitarnos si simplemente lo descartamos porque es algo viejo, ¿no? También siempre hay una manera nueva de hacer lo viejo, así que el desafío es cómo reinventamos todo esto en un plan, como les digo, que pueda integrar y articular los distintos recursos. Y también, digo, ya que estamos hablando de integración, ¿por qué no hablamos también de integrarnos entre las distintas áreas que conformamos la organización? Porque para que no pase como decíamos al principio, que uno aisladamente sale del departamento de marketing con una campaña promocional o publicitaria, pero después cuando viene la gente no conocemos, los vendedores no están enterados, no conocen los detalles de la acción que se está haciendo, no hay una suficiente fuerza de ventas para captar ese volumen de consultas y de interesados que surgen. Entonces malgastamos y desaprovechamos ese esfuerzo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el plan estratégico, el plan comercial que hacemos en las distintas organizaciones pueda compartirse a las diferentes áreas y participe la gente de administración, que evidentemente va a tener que disponer de recursos económicos para bancar ese plan, con el área de legales, porque si hay una promoción con un precio, ellos van a tener que intervenir si hubiera algún tipo de desinteligencia o una falla digamos, en el proceso ya de la venta, logística, es decir, intervienen finalmente todas las áreas porque están compenetradas y comparten un mismo objetivo y un mismo plan. Esa es un poco la idea en general que les queríamos transmitir en esta cuestión de cómo llevar a cabo una reconversión comercial. Y bueno, como frutilla del postre, Gustavo empezó con una muy buena frase, terminamos también con una muy buena frase del gran Peter Drucker, que dice: cuando veas un negocio exitoso, alguien alguna vez tomó una difícil decisión. Estamos frente a esa instancia. No esperemos que alguien venga y lo cambie, lo cambiemos nosotros, nos pongamos los pantalones y salgamos adelante con nuevas ideas. Y bueno, un poco ese es el desafío. Seguramente ahora, Gustavo, te sumás y agradecemos. Yo te quiero agradecer a vos por haberme compartido esta invitación, y bueno, y a la gente de Aprender en Red, y a todos los participantes que nos acompañaron. Espero que haya sido divertida la conversación. Veo que hay varias consultas. Bueno, Gustavo, intervenga y tome el mando. No, quedamos, bueno, yo también ahí, le agradezco. Ahora, chicos, sí, si quieren le hacemos las preguntas y después el cierre a ustedes. No se despiden todavía, no los vamos a dejar ir. 2 minutos. No, justamente iba a decir eso. No. No es despedida, sino que era cierre. Acá estamos. Bueno, ¿querés hacerlo? Hacelo, Gustavo, y después vamos a las preguntas. ¿Querés hacer algún cierre? Y después No. Justamente quería decir eso, que
agradecerles la paciencia, que no es fácil estar sentado así conectado, pero bueno, pero la tecnología nos ayuda. Ha sido muy ameno. Muchas gracias. Ha sido muy, muy linda la charla de los dos. Creo que todos compartimos eso. Vamos a hacer unas preguntas. Rubén les consulta que cuando se plantea la esencia del negocio en una mutual, que forzosamente tenemos que tener más de un servicio, ¿también se podría plantear la diversificación para lograr un solo objetivo? Bueno, buenísima la pregunta. Aparte me encanta este mundo porque me toca asesorar justamente mutuales y fundamentalmente una relacionada con el mundo de la salud. Entonces, sí, el tema de la multiplicidad de servicios tiene que ver con algo que lamentablemente muchas veces no se hace y que es investigar el mercado. Suena muy técnico, pero lo llevo conocer más nuestro grupo de afiliados base para saber efectivamente qué servicio puede tener más pregnancia, más interés, más aceptación que otro. Muchas veces, porque se pone de moda un servicio, se suma y no se tiene en cuenta, pasa también en muchos casos, por ejemplo, con cooperativas, que también es otro universo que me toca trabajar bastante seguido, cooperativas que empiezan a acumular servicios y que van perdiendo, lamentablemente, el foco del servicio principal, que a veces simplemente sirven para financiar, como bien dijo Fernando, financiar los desastres. O sea, sí, digamos, está la cooperativa eléctrica que con el recurso de lo que ingresa, la gente obviamente que va a tener su servicio eléctrico, pero después caprichosamente incorporan, por ejemplo, el servicio con todo el respeto del mundo, de funeraria. ¿Y qué capacidad por ahí tenemos desde los cuadros operativos de convertirnos en vendedores, comercializadores de un servicio eléctrico a pasar a algo que está en las antípodas de lo que es gestión, digamos, como un negocio tan puntual y tan específico, y aquellos que tienen, que trabajan, como es el negocio de los servicios de CPI y los servicios sociales. Entonces digo, está bueno la diversificación como alternativa, porque ya tenemos una masa cautiva de clientes. Perdón, Fer, estoy haciendo larga la respuesta. No, por favor. Digo, está muy bueno tener una masa cautiva de clientes para sumarle, como bien dijo Fernando, tanto con esto de sumar a nivel de venta cruzada o venta aumentada, cross o upselling en traducción, pero también tener cuidado con que no sea un boomerang, es decir, algo que intentamos bien sin planificarlo, sin conocer nuestro mercado y sin conocer nuestra capacidad para brindar esos servicios diferenciales. Ese sería, perdón, lo largo de la respuesta. Buenísimo. Bueno, creo que hay una pregunta dirigida a mí, si no me equivoco. Así es. Léela si querés. Sí, ¿cómo sería el rol de la nueva figura del vendedor en esta nueva forma de la virtualización? Bueno, la mayoría de la gente que está en ventas ha tenido que hacer ajustes en su modo de trabajo. Y evidentemente aquel que no lo haya hecho seguramente o ha quedado en el camino o está por quedar en el camino, porque esta situación de hoy sí o sí exige actualizarse tecnológicamente. La conectividad hoy es fundamental porque al no poder, según el caso, ¿no es cierto?, al no poder tener el mismo face to face con los clientes o con los prospectos o con los potenciales clientes, evidentemente la tarea del vendedor se dificulta porque mucho de lo que hace el vendedor es cara a cara. Entonces, evidentemente ha tenido que haber un ajuste. Creo que lo importante es mantenerse activo
ser, como decíamos hace un ratito, muy proactivo, es decir, no esperar a que el cliente venga, sino ir a buscarlo. Por supuesto que están todas estas herramientas disponibles, como las redes sociales, como Instagram, las páginas web, los blogs, etc. Son maneras de ir a buscarlo al cliente. Entonces tiene que haber este ayornamiento, digamos, tecnológico, porque además, y Gustavo esto supongo me lo va a poder confirmar, mucha de la gente de ventas por lo general no están muy consustanciados con las herramientas tecnológicas. Entonces ahí es donde puede haber una brecha que los deja fuera de la competencia, ¿verdad? Entonces yo creo que el rol hoy del vendedor es poder adaptarse, poder actualizarse, y creo que también hay un montón de contenido dando vuelta, mismo si uno lo busca por las redes o en marketing lo puede encontrar, que no necesariamente está directamente relacionado con el ejercicio de la venta. Qué sé yo, desde cursos de oratoria, cursos de negociación, cursos de trabajo en equipo. Bueno, mucho de lo que ofrece aprender en red está vinculado a todo esto. Nosotros mismos con Gustavo damos algunos de estos cursos, pero más allá de los que damos nosotros, no quiero nada más dejarlo circunscripto a la red, ¿no? Hay mucho material disponible que no necesariamente está directamente relacionado a la venta, pero que sirve. Inteligencia emocional, liderazgo, comunicación interna, comunicación externa, son todas herramientas que nos pueden ayudar a perfeccionar, a mejorar este rol de vendedor, ¿no? Bueno, esa era mi respuesta a la pregunta. La ligo con una pregunta de Héctor Soria, bueno. Con una pregunta de Héctor Soria que está muy buena, que dice, el reinventarse sería lo mismo que la pragmasia, entiendo comercial, pero fundamentalmente, pero sin dejar el dogma. Fundamentalmente reinventarse es, dentro de un determinado rubro, justamente cómo me adapto a algo que linealmente me lleva puesto. Es decir, como tuvieron forzosamente que hacer muchas de las empresas que vemos y muchas de las organizaciones, incluso, por ejemplo, con algo que venían postergando indefinidamente, como era la digitalización de los procesos. Digamos, el mundo del seguro, hace 3 años, si no me equivoco, alguien que está en el rubro me lo puede decir con certeza, que les impuso a las empresas que si en diciembre, creo que justamente se cumplen 3 años en este diciembre, que si en ese diciembre no digitalizaban y no tenían todo para los servicios, para una póliza digital para el cliente, que el cliente pudiera tener la póliza en sus celulares, etcétera, etcétera, se le cortaba, la superintendencia de seguro le cortaba directamente la matrícula a esa empresa. Es decir, forzó a todo el sector, a todas las empresas, independientemente de grandes y chicas, a que tuvieran digitalizado sus procesos. Bueno, la Superintendencia de Salud viene postergando esto y ahora toman una decisión fruto de la pandemia porque no pueden procesar la cantidad de fichas desreguladas que tienen. La toman fuera de contexto, con grandes dificultades para las empresas chicas que no pudieron o que no llegan a tiempo para hacer esto. Entonces, profundizamos la zanja de las grandes empresas con las pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque dejamos que la innovación nos lleve puesto, perdón la terminología de cancha, pero dejamos que la información, que la innovación nos lleve puesto en lugar de, como bien dijo Fernando en una parte de la charla, ser proactivo. Es decir, miremos antes, que aparte, con las posibilidades hoy que tenemos de ver lo que va a venir 10 años antes, 5 años antes, con todos los recursos que tenemos para ver otras realidades, porque en definitiva, todo lo que estamos innovando, muchas veces son cuestiones que ya están resueltas en otros, y no solamente en los países denominados desarrollados. Hay muchos lugares, muchas innovaciones que no son necesariamente de países del primer mundo, como se denomina.
simplemente estar atento. Y hay muchas innovaciones de otros rubros que, por ejemplo, podemos asumir como propias. Hay un negocio tremendo, ¿no? La pizzería, en los años 90, me acuerdo que tuvimos una cadena de pizzería como cliente, la proporción de venta en el punto de venta respecto de lo que era la entrega a domicilio era 90-10. Hoy es exactamente a la inversa. Hoy es, y bueno, ni hablemos de la pandemia, no hablemos de la pandemia que ya es obligatorio. Digo, antes de la pandemia, si uno abría una pizzería tenía que pensar que el 90% de su venta o el 80% de su venta era vía delivery. Esta palabrita que hemos ya adoptado como propia, que no necesita traducción. Entonces, digo, claramente no se pierde la esencia, Héctor, es muy buena tu pregunta. Se puede reinventarse sin perder la esencia. Se puede reinventar. En eso está la convicción de Reynolds. El otro día, charlando con mi padre, a quien Gustavo conoce, Sí. Mi viejo decía, muy gracioso, que un ejemplo de reinvención de un formato de negocio, de actividad comercial, es el takeaway. Ahora todo el mundo se llena la boca hablando de delivery, de takeaway, y takeaway es la roticería. Nada más que, bueno, con un nombre más lindo y con unos upgrades que lo hace más cool, más interesante, pero en realidad, y esto viene asociado a la pregunta que sigue de esta cosa del abanico gigantesco de tipos de marketing. La verdad es que en realidad a veces pienso que para lo único que sirven es para inventar nuevos nombres que le dan la posibilidad a los asesores de facturar más. Entonces, ahora es el marketing digital, pero antes era el marketing directo, pero antes era el marketing tradicional. En definitiva, todo se trata de lo mismo y me parece que es una buena manera de darle un cierre, si no hay más preguntas, que en definitiva todos vivimos por y para el cliente, por y para el asociado, el afiliado, es decir, nuestra razón de ser está ahí y todo lo que podamos hacer proactivamente, digamos, para el beneficio de esa gente, es lo que tenemos que hacer. Esa era un poco la idea a transmitir, que nuestro objetivo primordial siga siempre siendo el destinatario del servicio, del producto que ofrecemos. Muchas gracias. Ahora sí, bueno. Sí, gracias, que ha sido muy interesante. Gracias, chicos. Ha sido muy interesante, y te dejo que cierres, Gustavo, el refrescar muchos conceptos que después pueden verlos en cada uno de los cursos y los pueden trabajar en profundidad, como decía recién Fernando. Lo interesante de todo esto es empezar a construir en esto de las regiones este tipo de conceptos que nos permita desarrollar justamente lo que se está trabajando mucho en CAM, que es la regionalización, ¿sí? A través de emprendimientos, y llegar con todos estos conceptos y todos estos conocimientos sería el aporte que desde CAM se hace para que esto se pueda llevar a cabo. Antes de que se despidan, les pediríamos que den, aunque sea una reflexión de lo positivo que tiene los nuevos escenarios. Si los dejamos con esa sensación a positivo. Bueno, yo ya me conocí hace muchos años, Marita, desde que empezamos a trabajar en este proyecto hermoso, y soy un optimista incurable. Entonces, por ahí, como diría mi amigo Fernando, no soy muy objetivo, porque soy el optimista continuo, digamos. Hasta me he dado el gusto de jugar al fútbol y cantar en una banda de rock and roll, o sea, que más optimista y creer que me salía bien y todo. Pero yo digo que más allá de ese optimismo incurable, el haber vivido tantas crisis y haber visto que de cada crisis
siempre se rescató algo y siempre hubo como en determinadas cosas, y aquellos que hicieron los deberes evolucionaron, estoy convencido que esta capaz que es más profunda y nos haga evolucionar en algo mucho más importante, que es como seres humanos. Esa es la aspiración, que nos enseñe lo importante, lo humano, digamos, y parece contradictorio, ¿no? Acá el centro que hemos puesto con Fernando es lo humano, justamente, hemos puesto el centro en lo humano. Esto no pasa sin humanos para humanos, ¿eh? Así que espero eso de mi parte. Bueno, yo de mi parte simplemente reforzar la idea de que todo lo que hacemos tiene un destinatario, más allá de que busquemos progresar en nuestro puesto de trabajo, busquemos progresar en nuestra organización. Lo fundamental es siempre preguntarnos en esto de ser previsor, en esto de ser proactivo, en esto de pensar una herramienta, si vamos para este lado, vamos para este otro lado. Siempre pensar en quién va a recibir esto que estamos pensando, en su perfil, en sus necesidades, en sus gustos, sus preferencias, siempre dedicarle una buena parte de nuestro tiempo a pensar en nuestro cliente. Es el bueno. Hermosos los saludos de Formosa, de Mendoza, la verdad que es un orgullo. Sí, realmente. La verdad cual. que hermoso. Sí. Daría ganas de quedarse, lo que pasa es que, bueno, el tiempo siempre es tirano en televisión. De todas maneras, siempre está la posibilidad de seguir haciendo este tipo de acciones y que los encuentren a ustedes en los cursos que también están disponibles en las aulas, ¿no? Y que siempre tienen muchos alumnos. Le vamos a contar a todos, el próximo miércoles 14 es el segundo webinario y vamos a trabajar sobre la educación y la calidad, que son las herramientas de gestión aplicadas a la educación, entendiendo que la educación no nos referimos solo a la educación primaria y secundaria, sino también a la educación de cualquier persona para insertarse en un mercado laboral que le permita una vida digna. Hoy cuando hablamos de educación nos estamos enfocando más que todo en eso, ¿no? En la calidad de vida de las personas, entender que es altísimo el grado de analfabetismo que hay a nivel mundial, y esto repercute en la calidad de vida de ellos, ¿no? Es un poco el foco que se le va a dar, así que van a ser bienvenidos también para que creemos entre todos este espacio, porque a partir de las preguntas también se han generado un montón de cosas ricas que a partir de las realidades de cada uno se puede hacer ese aporte, que es la idea siempre de aprender en red. Bueno, muchas gracias chicos de nuevo. Muchas gracias a todos que se han podido conectar de distintos puntos del país. Y Dami, también que estás ahí, Agostina, que están detrás todo el equipo de soporte. Gracias. Impresionante. Gracias chicos, gracias a ustedes. Gracias Agostina, gracias Dami, gracias Marita. Excelente, bueno, como siempre. Nos vemos el miércoles que viene, cuídense mucho y cuidemos a toda la gente que tenemos cerquita. Gracias. Nos vemos el miércoles. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, gracias a todos. Gracias. But I won't hesitate no more, no